Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Marta Esteves y quien les habla, Santiago Santa Coloma, desde Bogotá, y desde las regiones Eberto Amor Beltrán les presentamos las noticias de la reparación integral. Hola Marta, bienvenida. Hola Santiago, así es. Aquí estamos con el resumen informativo semanal de la Unidad para las Víctimas. Un saludo a todos los oyentes y a las víctimas del conflicto. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. La Unidad para las Víctimas dio inicio esta semana a través de un Facebook Live a la sensibilización y pedagogía sobre las inscripciones y elecciones de las curules para las víctimas. Estas curules fueron creadas en el acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC para que las víctimas del conflicto tengan un espacio político en el Congreso de la República, específicamente en la Cámara de Representantes. En este encuentro participó el director general de la Unidad para las Víctimas y el director de registro. Diego Monroy nos cuenta los detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. El director de la unidad, Ramón Rodríguez, junto con el director de Registro y Gestión de la Información de la entidad e integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas, participaron en el Facebook Live denominado Una mirada participativa a las 16 curules para las víctimas, en donde se hizo pedagogía sobre las elecciones de los representantes a la Cámara por las circunscripciones transitorias de paz en marzo de 2022. Al respecto se refirió el director de la entidad, Ramón Alberto Rodríguez. Lo que queremos es que las genuinas víctimas que tengan la oportunidad de inscribirse, de conocer su calendario, de aclarar todas las dudas. Esto hace parte de una jornada pedagógica, arrancamos en el día de hoy, pero queríamos que también todas las víctimas tengan la oportunidad, tanto a través de las mesas municipales, departamentales y a través de la Mesa Nacional, tener la posibilidad de recibir la capacitación virtual, pero también llegar al territorio. Vamos a estar con todos nuestros directores misionales, los directores territoriales, acompañando estas 16 regiones donde se van a hacer estas elecciones, aclarando las dudas, explicándole cuáles son los cronogramas, en compañía del Ministerio Público. Allí va a estar Procuraduría, el Ministerio del Interior también nos va a acompañar, y van a estar todas las entidades encargadas de blindar este proceso para que las genuinas víctimas del conflicto lleguen a estas 16 curules. Emilio Hernández, director de Registro y Gestión de la Información de la Unidad para las Víctimas, también se pronunció sobre este tema. La Unidad para las Víctimas se ha organizado de tal forma que todas aquellas víctimas que quieran acceder a estas 16 curules para las víctimas puedan acceder a su acreditación. Es decir, pueden ir por cualquiera de los canales que hemos dispuesto para acreditar la calidad de víctimas conforme al Registro Único de Víctimas. Además, aquellas personas que sean parientes hasta en tercer grado de consanguinidad o primero de afinidad también puedan acceder a su certificado que les permitirá ir a una elección en marzo. En este orden de ideas es bien importante señalar que tendremos 15 días hábiles para la emisión de esa certificación. Por eso es importante que las víctimas accedan por cualquiera de nuestros canales desde ya. Asimismo, a finales de esta semana, la herramienta tecnológica de unidad en línea permitirá también acceder a estos certificados. Las víctimas elegirán 16 nuevos representantes a la Cámara en 166 municipios de 17 departamentos del país, según lo dispone el acto legislativo que creó las circunscripciones transitorias especiales de paz, por las que se participarán en las elecciones de marzo de 2022. Diego Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego. Ya volvemos con usted con más información importante que tiene que ver con el pueblo Embera, que está asentado en la ciudad de Bogotá y que la Unidad para las Víctimas pues ha venido asistiendo y atendiendo a esta población. Nancy Arias y Alberto Vidal, delegados de la Mesa Nacional de Participación Efectiva de las Víctimas, participaron del espacio pedagógico sobre la inscripción y elección de las 16 circunscripciones especiales transitorias de paz. Los delegados de la Mesa Nacional destacaron la importancia
de contar con estas curules para las víctimas. Alejandro Márquez con los detalles. Adelante, Alejandro. Santiago, oyentes, tengan muy buen día. Los voceros de las víctimas que intervinieron en un Facebook Live sobre las 16 curules especiales de paz para las víctimas, liderado por la Unidad, coincidieron en destacar los beneficios de esos escaños para su población. Alberto Vidal, delegado del Cauca ante la Mesa Nacional, dijo que esa representación favorece la ampliación de la ley de víctimas, su implementación y la reparación integral. Estas 16 curules, doctor Ramón, van a permitir que la ampliación de la ley de víctimas de 10 años más, pues haya un acompañamiento desde el Congreso de la República para que sigamos implementando la política pública de víctima en el territorio, pero también para darle un impulso desde el Congreso de la República a que la reparación integral llegue a los territorios. Porque hemos visto en algunas ocasiones un Congreso ajeno a las necesidades de las víctimas del conflicto armado, y esta ocasión nos va a permitir de que las propias víctimas puedan hablar de sus temas dentro del Congreso de la República. Por su parte, Nancy Arias, coordinadora de la Mesa Municipal de Participación de Chaparral, en Tolima, resaltó que ahora hay víctimas preparadas para llegar al Congreso y que garantizarán transparencia. Y yo creo que es un momento muy especial para que las verdaderas mujeres víctimas y campesinas lleguemos al Congreso. Yo creo que allí necesitamos personas con ganas de trabajar, que sean transparentes, que busquen estrategias que nos ayuden a nosotros a minimizar como estuvimos muy invisibilizadas durante mucho tiempo, pero yo creo que ahorita estamos preparadas para llegar a ese espacio y que también sigamos construyendo paz. Para V Radio informó Alejandro Márquez. V Radio. La Vereda Guatemala, un rinconcito del profundo Cauca, demuestra con su resiliencia el valor de la pujanza de sus habitantes, que llenos de nobleza y humanismo han trabajado la tierra para renacer de la violencia. La unidad para las víctimas dignifica el buen nombre de sus pobladores. La Vereda Guatemala es tierra de paz y reconciliación, unidos por las víctimas. Soy Manuela Gómez, tenía un encargo fiduciario constituido, cumplí 18 años y actualicé mi información. Hace unos meses recibí el recurso que entrega la Unidad para las Víctimas como una de las medidas de reparación integral y lo invertí en mi educación. Si eres víctima del conflicto y sabes que tienes constituido un encargo fiduciario, envía una copia de tu cédula, no se aceptan contraseñas, al correo documentación@unidadvictimas.gov.co o comunícate a la línea gratuita nacional 018-911-119 para iniciar el trámite de pago. La decisión está en tus manos. Unidos por las víctimas. 1, 2, 1. Muy pronto sabrás qué es. 1, 2, 1. V Radio. Y continuamos realizando nuestras entrevistas de balance con cada uno de los directores territoriales de la unidad, quienes nos han venido contando los avances en materia de reparación integral. Esta vez el turno es para la directora territorial del Chocó y Vanessa Romero está con ella. Adelante, Vanessa, saludos. Gracias, compañero, les recibo desde Bogotá y efectivamente me encuentro con la directora territorial de Chocó, Vanessa Palacio, a quien le damos la bienvenida a este espacio de V Radio. Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Bueno, directora, ¿qué balance podemos hacer de lo realizado hasta el momento desde la territorial? Porque sabemos que se ha podido incidir positivamente con varias familias. Bueno, mencionar básicamente que desde que la Unidad para las Víctimas fue notificada las diferentes emergencias que se vienen presentando a lo largo y ancho del territorio del departamento del Chocó, hemos venido haciendo articulaciones directas con los entes territoriales y brindando una atención directa en lo que corresponde a las ayudas humanitarias inmediatas y de forma oportuna, entregando a los municipios, atendiendo a los municipios de Baudó, Bojayá, San Juan, Baudó, y nos encontramos haciendo articulaciones
articulación en este momento con el municipio de Ismina y Litoral del San Juan para garantizar la seguridad alimentaria de las víctimas del conflicto armado. Bueno, directora, en el tema de indemnizaciones, ¿qué podemos decir? Porque sabemos que se ha podido avanzar positivamente beneficiando a varias familias. Bueno, nosotros sabemos que a través de las 5 medidas que establece la ley 1448, esta es una de las más apetecidas por las víctimas del conflicto armado, y en el departamento del Chocó hemos podido avanzar progresivamente en esta dinámica, donde a fecha de hoy podemos mencionar que hemos indemnizado alrededor de 1.516 personas por un valor superior a los 2.000 millones de pesos, donde de igual manera se les hace el acompañamiento a esa inversión adecuada y que ellos comprendan, identifiquen cómo pueden invertir esos recursos, esa compensación económica que a través del Gobierno Nacional y la Unidad para las Víctimas se les entrega para que se pueda construir ese tejido social. Bueno, directora, y en el tema de reparación colectiva también se sabe que se ha podido avanzar enormemente. ¿Qué se puede decir al respecto? Efectivamente, nosotros hemos podido avanzar en las diferentes fases, específicamente en la fase de caracterización del daño con los sujetos de Acadesán y Azucazán, con los sujetos también en Vera de Dobi de Bojayá, los sujetos de Río Purriche en Bajo Baudó, los cuales están para cierre. El sujeto de Zabaleta hemos venido avanzando progresivamente dentro de las acciones del PIR y San José del Palmar. Bueno, y en el tema de dotaciones con las comunidades indígenas también sabemos que se ha podido hacer un buen avance, unas buenas acciones. ¿Qué podemos decirle a la audiencia? Excelentes acciones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de los sujetos, de las comunidades que son los que sufren más la violencia del conflicto armado. Hemos podido generar entregas a la Guardia Indígena del sujeto La Puria, al sujeto Mondó Mondocito en el municipio de Tadó y al sujeto de Zabaletas y Bojayá, efectivamente contribuyendo a la mejora continua de su calidad de vida. Bueno, hay otras líneas de trabajo. Vamos a tratar de cerremos, por ejemplo, con el tema de retornos y reubicaciones desde la dirección territorial. ¿Qué avances se pueden destacar? Bueno, dentro de las apuestas y la oferta que se tiene, que son los esquemas especiales de acompañamiento que coayudan y garantizan que estos retornos sean sostenibles y duraderos en el tiempo y que efectivamente haya un arraigo por parte de las comunidades, vamos a poder entregar estos esquemas a 86 familias en el municipio del Litoral del San Juan, un municipio que al día de hoy es receptor y se encuentra en emergencia humanitaria, pero importante mencionar que a través de estos esquemas vamos a contribuir siempre a que las víctimas sientan ese acompañamiento por parte de la institucionalidad y que venimos generando unas acciones positivas para que ellos puedan mejorar y estar en unas condiciones óptimas y superar esta situación de vulnerabilidad. Bueno, directora, sabemos que hay muchas otras líneas de trabajo. Más adelante nos podremos encontrar en otra emisión. Quiero agradecerle por este espacio en V Radio. A ustedes muchas gracias por permitirnos dirigirnos a las víctimas y socializar todos los avances y las acciones que emprendemos siempre desde el territorio para una mejor construcción y una superación de la situación de vulnerabilidad. Bueno, con esta información me despido, Vanessa Romero, y sigo con ustedes en estudio. V Radio. Y volvemos con Diego Monroy para que nos cuente cómo va el proceso de atención y asistencia a la comunidad indígena en Vera asentada en Bogotá. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, les cuento que el director de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, Ramón Alberto Rodríguez Andrade, se refirió a lo que ocurre con un grupo de víctimas de la comunidad en Vera, que están asentadas en la ciudad de Bogotá. Desde la Unidad para las Víctimas, en coordinación con nuestra dirección territorial, hemos venido haciendo todo el proceso para la atención de las víctimas de la comunidad en Vera que se encuentran en Bogotá. Precisamente con el grupo de indígenas que se encuentra en el Parque La Florida, al occidente de la capital del país, se espera que para el mes de noviembre se pueda adelantar el proceso de retorno. Está el Parque La Florida, donde hemos venido adelantando un proceso de caracterización y coordinando con todas las entidades, entre esas el Ministerio Público. La Procuraduría ha estado muy vigilante de todo el proceso y esperamos que para finales del mes de noviembre podamos adelantar el proceso de retorno. Ya hemos adelantado acercamientos y comités de justicia transicional con los municipios receptores con ese propósito. Ya en el eje cafetero ya hemos hecho comités de justicia transicional. En Bagadó estamos próximos a realizar un comité de justicia transicional con el fin de definir ese plan de retorno
cómo va a ser, cuáles son las características y cuáles son esos compromisos claros para cumplir con los principios de dignidad, voluntariedad y seguridad para garantizar este retorno. Frente al tema de la comunidad embera que se encuentra en el Parque Nacional en Bogotá, Ramón Rodríguez dio a conocer que ha sido imposible el ingreso, por eso no se ha podido realizar el proceso de caracterización. Ha sido imposible el ingreso. Hoy se le pidió al Ministerio Público que intercediera para poder ingresar, para poder hacer la caracterización y acompañar a esta comunidad, tanto para el plan de retorno como para el plan de reubicación en Bogotá. Desde el año 2012 a la fecha, la Unidad para las Víctimas ha pagado a la población embera asentada en Bogotá 1.349 giros de ayuda humanitaria por un valor de más de 1 billón de pesos. Diego Fernando Monroy, V Radio. V Radio. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. ¿Sabía que el Ministerio de Vivienda abrió convocatorias para la construcción de vivienda rural en 4 departamentos? Para conocer más de esta información, solo debe ingresar a www.portalesnarit.gov.co. ¿Los familiares de las víctimas de homicidio y desaparición forzada también pueden considerarse víctimas? Esta duda la puede resolver ingresando a www.unidadvictimas.gov.co y en la sección Unidad en línea. Allí encontrará toda esta información y podrá resolver otras dudas como qué personas son reconocidas como víctimas. Atención víctimas del conflicto. Hoy termina Expo Empleo Virtual SENA 2021, que tiene más de 50.000 oportunidades laborales para los colombianos. Pero todavía hay oportunidad de conocer más de esta información. Solo debe ingresar a www.portalesnarit.gov.co. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Y las noticias desde las regiones son con Eberto Amor. Bienvenido, Eberto. Hola, compañeros. Aquí estamos con las noticias de la reparación integral desde las diferentes regiones del país, con la siembra de especies arbóreas como acto simbólico y la realización de un evento cultural. Se conmemoró en el municipio de Fresno, Tolima, el Día Internacional de la Niña. La nota con William Peña. Para Ricardo Cortés, representante de la Mesa Departamental de Víctimas por el Enfoque Diferencial Joven y delegado al Subcomité Temático de Niños, Niñas y Adolescentes, la conmemoración del Día Internacional de la Niña en Fresno, Tolima, fue un evento de gran trascendencia en la ruta de velar por los derechos de las menores. Ese día fue un día importante porque se hizo hincapié, se resaltó en la importancia de que cada una de las instituciones, como es la policía, las comisarías de familias, personerías municipales, defensoría del pueblo, colegios y en general todas las instituciones puedan poner en práctica los derechos y puedan hacer respetar los derechos que tienen las niñas de nuestro país. En la actividad participaron 25 niñas entre los 6 y 14 años acompañadas de sus padres, quienes fueron las protagonistas de la jornada en actividades culturales, presentaciones artísticas y la sembratón de 100 árboles de cachimbo y leucaena, especies retenedoras y protectoras de agua y de producción de forraje para alimento animal. Y se les inculcó allí a las niñas que al igual que un arbolito necesita cuidado, necesita protección, al igual así son sus vidas. Necesitan cuidado, protección y que a medida que estos árboles se vayan creciendo, se vayan formando, que asimismo también ellas a medida que vayan creciendo físicamente, puedan ir creciendo en conocimientos, en capacidades, en virtudes. El acto conmemorativo contó con la coordinación de la Dirección Territorial Central y el apoyo de la Gobernación, la Alcaldía y la Policía Nacional. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. En el Meta se dio inicio a las elecciones de los representantes de las mesas municipales de participación efectiva de las víctimas. La noticia con Zulena Castillo. Compañeros, un gusto saludarlos y contarles que en el departamento del Meta, la Unidad para las Víctimas a través de la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales inició el acompañamiento a las elecciones de las mesas municipales de participación efectiva de las víctimas. Las mesas que ya fueron elegidas hasta el momento son 8. 4 de ellas corresponden a los municipios Pedet de La Macarena, Mesetas, Puerto Concordia y Mapiripán, y los otros Puerto Gaitán, Guamal, El Dorado y El Calvario. Acá el director territorial de Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo, agradeció a las administraciones municipales por todo el apoyo y compromiso para con este tema de las elecciones. En el departamento del Meta
Destaco el compromiso por parte de los alcaldes al brindar todas las garantías necesarias para que las elecciones de las mesas de víctimas se desarrollen mediante un óptimo ejercicio democrático. Además, durante estos días se elegirán los nuevos integrantes de las mesas municipales de los municipios de San Juanito, San Carlos de Guaroa, Cabullaro, Barranca de Upía, Acacías, Cumaral, Cubarral, El Castillo, Lejanías, Restrepo y Villavicencio. En este tema de las elecciones se resalta la participación de las mujeres, como por ejemplo la nueva mesa de Puerto Concordia quedó integrada en su totalidad por mujeres. De igual manera se tuvo participación de los grupos étnicos y miembros del Comité de Impulso del Sujeto de Reparación Colectiva No Étnico de Mapiripán. Para V Radio, desde el departamento del Meta, informó Zulena Castillo. Estas fueron las noticias desde las regiones. Soy Eberto Amor Beltrán para V Radio. Saludos para todos. Las voces de las víctimas del conflicto revelan el poder de resiliencia. Bueno, yo soy una mujer de labor social. El tejido social de esta y de muchas comunidades de Colombia se reconstruye. En V Radio, las historias de vida. Adelma Pacheco nos demuestra su generosidad y liderazgo con las mujeres víctimas del conflicto. Escuchemos su historia. Cuenta la leyenda que existía el árbol de ceiba, Tolúa, característico de una parte de la región Caribe hace cientos de años, y de allí que se conociera el nombre del cacique Tolúa, que comandaba toda esa región indígena, que con la llegada de los españoles fue rebautizada como municipio de San José de Toluviejo, en Sucre. En esta tierra abrió los ojos por primera vez a este mundo Adelma Pacheco. Pues se me hace un poco difícil el tema de recordar lo de infancia porque no tengo bonitos recuerdos de mi infancia. Lo único que recuerdo es que me tocaba sacar piedra, que es la base de la economía acá del municipio, sacar piedra y picarla y después venderla a las volquetas y eso. Desafortunadamente esos son los recuerdos que tengo de mi infancia. No, honestamente no tengo en mi mente un recuerdo que me haya marcado bonito de mi infancia, pues desafortunadamente no lo tengo. ¿Cómo me tocó la violencia? Desafortunadamente fue un 18 de noviembre del 2003. Me enteré a las 6 de la mañana, que fue mi mamá a avisarme que habían matado al papá de mis hijos, de mis 3 hijos. De esa forma me tocó la violencia, desafortunadamente. Desgracias que fueron transformadas por un propósito divino en senderos de aprendizaje, amor y valor. Y entonces me tocó darle la vuelta a la torta. ¿Qué es darle la vuelta a la torta? Coger esa parte mala, dolorosa, que me marcó la violencia y transformarla. ¿En cómo la transformé primero? La transformé primero en mi vida, siendo mejor mamá, mejor persona, valorando más las cosas, dándole sentido espiritual a la vida, diciendo que había un Dios grande y poderoso, que si era Él el que me había puesto en el camino esto que me había pasado, tenía que ser por algo, porque aprendí que la palabra de Dios dice que ni siquiera la hoja de un árbol se mueve si no es por su voluntad, y entendí que era que Dios tenía un propósito conmigo. Y yo hoy puedo dar fe y decir con toda certeza que efectivamente no se equivocó. Empecé asistiendo a la red de mujeres de los Montes de María. Hicieron una convocatoria aquí en el municipio de Toluviejo para conformar la red de mujeres. Y fui a esa reunión, pero ya sé que no fui por casualidad. Fui porque Dios tenía un propósito muy especial conmigo. Ese trabajo con las mujeres se enfoca en su formación y en enseñarles a reclamar sus derechos, a lo que tienen derecho. Por eso quiere dejar un legado de principios.
como una mujer inalcanzable, que nunca se cansa de trabajar en defensa de las mujeres, que una mujer sin límites en la hora que tiene que luchar para salir adelante, que no existen los límites. Así me gustaría que me recuerden. V Radio. Finalizamos V Radio. Síganos en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram en la cuenta Unidad Víctimas y en YouTube como Unidad Víctimas Col. Estuvimos con ustedes Marta Esteves, Eberto Amor Beltrán y quien les habla Santiago Santa Coloma. Visiten www.unidadvictimas.gov.co para que conozcan más noticias de la reparación integral. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.